Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. El día de hoy corresponde que nosotros analicemos y estudiemos un poco sobre la responsabilidad que surge por el daño que genera la ruina de un edificio. Hasta el momento nosotros hemos visto que hay ciertas formas especiales de responsabilidad reguladas por nuestro Código Civil. De esta manera hemos analizado que puede darse la responsabilidad por hechos de terceros. Es decir, puede darse la responsabilidad de los padres respecto a los daños generados por sus hijos, la responsabilidad de los patronos respecto a sus comisionados, respecto a sus empleados, la responsabilidad de los comitentes en este entendido, la responsabilidad de los tutores, la responsabilidad eh, de los tutores, de los maestros, respecto a las personas menores de edad o a las personas incapaces de querer o entender ciertas situaciones. Veíamos que en el caso de los cuidadores hay una culpa invigilando, ¿no? En el caso de los padres concretamente también hay una culpa ineducando, ¿no? Y esto es lo que justifica que ellos sean responsables por los daños generados por sus hijos. Hemos visto además que en lo que respecta a los patronos, a los comitentes, existe una responsabilidad debido a que los mismos se benefician de la actividad de otras personas. Entonces es por este motivo que se hacen responsables por los daños que podrían generar los actos de estas personas cuyos actos, bueno, les benefician, ¿no? Benefician al patrón, al comitente. Una vez que hemos desarrollado estas temáticas, hemos podido ver también una forma, bueno, hemos visto que entonces en un primer momento una culpa presunta, hemos visto posteriormente que hay una responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva no solo se da en el caso de los patronos y comitentes, sino también en la responsabilidad que podría surgir por los daños generados por los animales, ¿no? Veíamos que las personas asumen el riesgo de los daños que pudiera generar un animalito. Entonces es por ese motivo que se hace responsable por los daños que genera. Y además se beneficia del animal, ¿no? Se beneficia del animal económicamente. Y esto justifica que la persona deba responder por los daños ocasionados. Finalmente, nosotros nos hemos quedado estudiando el tema de la responsabilidad que surge por, por las cosas en custodia. Las cosas tienen una propia dinámica que va a llevar a que las mismas puedan generar un daño, ¿no? Un automóvil estacionado que posteriormente ruede o bueno, se movilice cuesta abajo en una bajada, una, no sé, pueden ser diferentes bienes, no pueden ser bienes en general de los que se pueda beneficiar el ser humano. Pueden ser macetas, pueden ser diferentes bienes muebles, turriles, etcétera, que pueden llegar a generar daños a las personas. Y esto en mérito a que estos bienes llegan a tener, reitero, una dinámica propia. Dentro de esta forma de responsabilidad de los daños bueno, por los daños que generan las cosas, tenemos una especie que es la responsabilidad por el daño generado por la ruina del edificio, de un edificio, ¿no? Los propietarios, estimados estudiantes, los propietarios de bienes inmuebles, los propietarios de edificios, tienen el deber de precautelar por su estabilidad, de precautelar su cuidado, de precautelar, estimados estudiantes, que los edificios tengan estabilidad y además de esto no lleguen a generar daños en otras personas. Es por esto que nuestro Código Civil regula esta forma de responsabilidad. El Código Civil boliviano entonces establece que en materia de daños a causa de ruina de un edificio o de cualquier otra construcción, la responsabilidad se atribuye al propietario. De lo manifestado se puede concluir, como refiere Guido Alpa, que el daño deriva del
defecto de mantenimiento o vicio de construcción. Nosotros vamos a ver que uno puede hacerse responsable porque porque la construcción tiene vicios, es decir, porque ha existido materiales que que no sean lo suficientemente aptos para cierta edificación, o puede ser también por otro tipo de defectos, ¿no? Como ciertas deficiencias en el suelo, puede darse también por no haber cumplido con el mantenimiento necesario para que el edificio se mantenga en pie. Quedan a cargo, además del propietario, todos los daños debidos a causas similares, ¿no? Cuando hablamos de edificio, nosotros no hablamos en un sentido estricto, es decir, no hablamos específicamente de una construcción de apisos, ¿ya? En realidad nosotros estamos hablando de cualquier otra construcción que pudiera estar fijada al piso. Estamos hablando, por ejemplo, de una fuente, podemos hablar de un árbol, podemos hablar inclusive de tuberías, como vamos a ver al final que se ha dado en la jurisprudencia italiana. El artículo 997 de nuestro Código Civil boliviano, establece textualmente lo siguiente: ruina de edificio o de otra construcción. El propietario de un edificio u otra construcción es responsable del daño causado por su ruina, excepto si prueba el caso fortuito o fuerza mayor o culpa de la víctima. Veamos un poco más entonces. ¿A qué se refiere con edificio este artículo? La palabra edificio está tomada en un sentido amplio, como decíamos hace un instante, y comprende toda clase de construcciones o elementos de una construcción. Comprende la madera, materiales de piedra, de ladrillo, de cemento armado, construcciones de hierro, etc. Puede tratarse de cualquier forma, estimados estudiantes, de cualquier forma, de cualquier sedimento, ¿no? Con el que pueda construirse un edificio. El edificio puede causar daños por destruirse total o parcialmente. Es decir, el artículo no nos exige un material en especial, no nos exige que haya una ruina total del edificio, es decir, no exige que el edificio se desplome totalmente, basta con que sea cierta parte del edificio la que termine generando el daño. Tal como hemos visto, esto puede suceder por vicio en la construcción o el suelo, defecto de mantenimiento, y también puede darse por la mala calidad de los materiales, ¿no? Vicio en la construcción cuando, bueno, no se han tomado las técnicas necesarias para la construcción del edificio. Vicio en el suelo cuando el suelo no se ha tomado en cuenta el estudio del suelo para poder edificar encima. Defecto de mantenimiento, ¿no? Cuando no se ha cumplido con los gastos necesarios para que el edificio se mantenga en pie. Y también puede darse por la mala calidad de los materiales, ¿no? En estos casos, como habíamos dicho, el responsable termina siendo el propietario. Entonces, la persona responsable es el propietario. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el inquilino? Que es llamado también arrendatario algunas veces, bueno, según la técnica jurídica, mejor dicho, ¿no? Es arrendador, arrendatario. Entonces, el inquilino o arrendatario podría tener responsabilidad, pero esto no sucede ante terceras personas, sino simplemente ante el arrendador, ante el dueño del bien o el que le ha alquilado el bien, ¿ya? El artículo 690, parágrafo primero del Código Civil, refiere que en el arrendamiento de inmuebles, el arrendador debe efectuar las reparaciones de la cosa a fin de que continúe sirviendo al uso o goce para el que fue arrendada. El arrendatario, por su lado, queda obligado a informar al arrendador a la brevedad posible sobre la necesidad de tales reparaciones. ¿A qué nos referimos con esto? Podemos ver textualmente que el encargado entonces de los cuidados del bien, del edificio, es el propietario o el que da en arrendamiento el mismo. El inquilino no se encarga de este tipo de gastos. Entonces es el arrendatario no podría ser el responsable por los daños que genere la cosa, porque no es el encargado de realizar esos gastos para que la cosa
funcione, ¿no? Para que la cosa se mantenga en pie. El propietario conserva el deber de vigilancia sobre el estado de conservación de las construcciones. En nuestro mismo Código Civil podemos ver entonces que el propietario o el que da en arrendamiento es el que tiene que realizar los gastos, por tanto tiene que estar vigilando constantemente los gastos que sean necesarios, bueno, las deficiencias que pudieran darse en la construcción y debería realizar los gastos necesarios, ¿no? El propietario conserva entonces el deber de vigilancia, decíamos, ¿no? Sobre la conservación de las construcciones. Entonces, este poder deber sobre los posibles deterioros del inmueble se mantiene y corresponde al arrendador, no al arrendatario. Sin embargo, puede darse que haya un arrendatario negligente. Nosotros hemos visto hace un instante que el inquilino no tiene un rol pasivo, ¿no? No es una persona que no deba hacer nada. Debe informar de cualquier daño que pudiera surgir, de cualquier posible daño que se pudiera generar. Y si no lo hace, entonces es negligente, ¿no? Es una persona negligente que deberá cumplir con la reparación de los daños, pero a favor del propietario. ¿Cómo es que una persona puede eximirse de la responsabilidad en este tipo de casos? Estimados estudiantes, algunos autores manifiestan que estamos ante una presunción juris tantum, es decir, se presume la responsabilidad del propietario hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, ¿pero cómo podemos demostrar lo contrario? Al tratarse de un caso de responsabilidad objetiva, no es posible alegar eximentes de responsabilidad, por lo que no operarían ni la legítima defensa ni el estado de necesidad. Es decir, uno no puede decir, yo he permitido que el edificio esté en ruinas porque estaba defendiendo otra cosa. No, ¿eh? Tampoco parece ser razonable que se invoque los mismos en caso de existir una ruina, ¿no? Entonces uno no podrá decir, estaba evitando un mal mayor y por eso es que he permitido eh, que el edificio pueda, bueno, quede en el estado de ruina. Sin embargo, el artículo 997 sí permite que hayan ciertas situaciones que eximan de responsabilidad a aquel propietario del bien. Pues el mismo se va a eximir, estimados estudiantes, se va a eximir de la responsabilidad, en primer lugar, cuando exista caso fortuito, ¿no? En primer lugar, cuando exista caso fortuito, y ustedes ya saben que cuando hablamos de esto, de este concepto, nos referimos a un evento de trascendencia de la naturaleza. En segundo lugar, cuando haya fuerza mayor. Esto implica la existencia de un evento de trascendencia, pero producido por el hombre. Puede darse finalmente la culpa de la víctima, es decir, la víctima muchas veces es la que provoca su propio, bueno, el daño, ¿no?, que se le ha generado. Hablemos, por ejemplo, de un ladrón que pretende robar un automóvil, lo pone en marcha y esto genera que el automóvil lo atropelle. Entonces ahí habría una culpa de la víctima, ¿no? El propietario también podrá alegar la culpa de un tercero. ¿Esto por qué? Porque podría decir, en realidad no es culpa mía, sino del vecino de al lado que ha generado ruina ya en su edificio y por tanto esto ha generado la ruina del mío, ¿no? Esto no exime de la responsabilidad, pero sí genera que el responsable sea otro, ¿no? No nos olvidemos de aquello. Ya para terminar nuestra pequeña clase del día de hoy, nuestra corta clase sobre la ruina de edificio, vamos vamos a hablar de algunas consideraciones finales. En primer lugar, la ley presupone que una vez comprobado el nexo causal entre la ruina y el daño determinado, el propietario es el que tiene que responder por el daño, ¿no? Entonces basta probar el nexo causal entre el daño que se genera y la ruina del edificio. Puede suceder que la ruina del edificio se genere porque otro edificio sea el que estaba en ruinas, ¿no? El edificio de propiedad de otra persona. Pero en ese caso no tiene que ser la víctima la que lo pruebe, sino tiene que ser la parte a la cual se pretende hacer responder, ¿no?
Es decir, el propietario del edificio es el que tiene que probar que en realidad su edificio no ha sido el que ha generado este daño, sino la ruina de otro edificio. Entonces, no es la víctima la que debe probar este hecho. Hay una inversión de la carga de la prueba, ¿no? No es la víctima la que tiene que decir, lo que me ha generado el daño es este otro edificio. No, no tiene que realizar esa investigación, ¿entienden? El que tiene que probar aquello, el que tiene que probar que ha sido otro edificio que ha provocado todo el daño, es el propietario al que se le pretende hacer responder por los daños. La jurisprudencia italiana ha considerado que los daños causados a un tercero por la ruptura de una tubería, de alguna tubería de agua, formarían parte de esta responsabilidad, ¿no? Formarían parte de esta responsabilidad el hecho que una cañería no haya sido objeto de gastos de mantenimiento, implicará entonces, estimados estudiantes, que que se haga responsable al propietario del bien. Finalmente, se ha establecido que la norma se aplica a la administración pública, es decir, que si el edificio pertenece a una entidad pública, la entidad pública se hará responsable por la ruina del mismo. De esta manera hemos podido ver una forma especial de responsabilidad. Hemos visto que las cosas pueden hacer responsable a su propietario, pero existe una forma especial, ¿no? Que es la ruina del edificio. Y veíamos que la palabra edificio a estos efectos se utiliza de manera muy amplia. Se entiende por edificio incluso las rejas que se encuentran deslindando una propiedad, es decir, que delimitan una propiedad, los muros que forman parte de una propiedad. Cualquier sedimento que se fije a la tierra incluso, ¿no? Para ornamento inclusive. Hemos visto que las tuberías también formarían parte de este tipo de responsabilidad, ¿no? Que pueda generarse para su propietario. Hasta acá hemos podido desarrollar formas especiales de responsabilidad, estimados estudiantes. En caso que tengan alguna duda, ustedes pueden acudir a nuestro foro de consultas o realizar las consultas que gusten por este medio, ¿no? Por las clases sincrónicas. Muchas gracias por su atención. Hasta nuestra siguiente clase, en la cual nos tocará revisar el daño, la responsabilidad civil que surge por el daño al medio ambiente. Muchas gracias.